Está ya con nosotros el presidente Alberto Fernández. Ayer hablé con él, le venimos pidiendo una entrevista sobre distintos temas aquí en Brotes Verdes, pero me dijo, de este tema quiero hablar. Es algo que me interesa especialmente y me preocupa. Buenas noches, presidente. Gracias por atendernos. Alejandro Berkovich, desde aquí. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bien, ¿Cómo va eso? Compartiendo un análisis sobre esto que para mí tiene características novedosas, pero quiero ver por qué a ustedes los ocupa, los preocupa. ¿Hay una deliberada estrategia de odio en parte de la oposición? A ver, me parece que el tema merece muchas reflexiones y además hay diferentes aristas de donde el tema puede ser encarado. Hay una actitud de la derecha en el mundo que es muy parecida a la que vemos aquí. El fenómeno de Vox en España, por ejemplo, da cuenta de que hay un fenómeno en los sectores más de derecha que tienden a protagonizar modelos de reclamo parecidos a los que vemos aquí, que no son ni más ni menos que una clara exacerbación del odio. Ahora, hay un sector de la política argentina a la que el exacerbar el odio le sirve. Irónicamente son los que más dijeron durante todos estos años precedentes que lamentaban la existencia de la grieta, pero hicieron todo lo posible porque esa grieta se profundice y siguen haciendo todo lo posible porque esa grieta se profundice. Y seguir dividiendo a la Argentina como en dos bandos. Y ahí me parece que es donde la Argentina pierde, claramente pierde. Porque yo entiendo que en una democracia no todos pensamos igual. Y yo entiendo que además en una democracia es muy bueno que no exista un discurso único. Y me parece que es muy útil en la democracia que haya reflexiones distintas, que nos convoquen a reflexionar a todos. Pero lo que uno ve es otra cosa. Es otra cosa, es algo que definitivamente lo que hace es exacerbar las diferencias, adjetivar al opositor, descalificar al que no piensa como los que se manifiestan. Hay una demanda por momentos absurda, donde todo se mezcla. Pareciera ser que cuando uno le dice a los ciudadanos, por favor cuidémonos, miren que el salir y el exponerse, uno se multiplica las posibilidades de contagiarse un virus del que todavía no tenemos forma de prevenirlo, ni tenemos vacuna, y que contagia a gran velocidad y se lleva la vida de muchos. Y en verdad dicen que ese discurso es un discurso que en verdad busca callar a la ciudadanía o busca coartar libertades. Es una cosa francamente ridícula. Yo, el otro día Axel recordaba algo que yo dije en alguna ocasión anterior. Es lo mismo que decirle a un médico que tiene un diabético y que recomienda no comer azúcar, decirle que le está coartando la libertad de endulzar su vida. Eso es un disparate, es un disparate. Ahora, ese disparate está en boca de muchos sectores que dicen ser dirigentes políticos. Entonces, todo eso sirve para una política muy precisa, que es la política de exacerbar las diferencias y generar dos bandos. Bueno, ahí hay negocio, estábamos analizando recién, acá tenemos un doctor en filosofía y en psicología, tenemos una colega extranjera, corresponsal de medios, acabamos de hablar con un analista en redes. Es negocio para varios eso, es negocio en guita para las plataformas, es negocio en clics para determinados medios, en rating para determinados otros medios, y es negocio en votos para los extremos. Ahora, ¿ustedes tienen registro de que esto esté pasando? También comentaba recién, no sé si lo escuchó, que esto esté pasando de la violencia en redes, por ejemplo, a la violencia en actos reales. O sea, que esté agravándose en estas últimas semanas, estos últimos meses. Y bueno, pero es que lo que vimos hace una semana atrás en la puerta de la casa del juez Lorenzetti,
Eso es, en cualquier lugar del mundo, eso es un escrache patético, vergonzoso, absolutamente descalificable. Que un medio ponga los lugares donde se convocan los centros de reunión de los que se quieren manifestar, como se manifestaron ayer, y ponga la dirección de la vicepresidenta, eso es algo increíble. Y que haya gente que vaya frente a la casa particular de una persona a expresarse del modo violento como se expresan, es algo increíble. Que en las manifestaciones se escuchen los agravios que se escuchan a los periodistas de medios que tal vez no piensan como los que se están manifestando allí, es algo que afecta pero claramente la convivencia democrática. Y que irónicamente todos esos digan que en verdad el problema es que los queremos silenciar, eso es casi ridículo. Ridículo. Eso es un conjunto de mala fe, de acciones de mala fe, que quedan muy en evidencia. Quedan muy en evidencia. Ahora, no es posible que después se desentiendan, porque yo la escuché a la presidenta del PRO convocar a la marcha de ayer. Y ahí la vimos disfrutar de la marcha de ayer. Y la verdad es que es algo realmente difícil de entender, porque esas marchas, además, convocan al contagio de la gente en un momento en que la Argentina está pasando una situación muy difícil. Yo veía la marcha en Mendoza, en Córdoba. Son lugares donde la situación es extremadamente delicada. La ciudad de Mendoza tiene ocupada el 95% de sus camas. Y reuniones como las que ayer vimos solo potencian los contagios. Y estamos hablando de esto al mismo tiempo. Hoy tuve una larga y una muy buena reunión con el gobernador de Mendoza. Analizamos la situación y él me hablaba de la necesidad de poner más camas y me hablaba de la necesidad de que le mandemos más respiradores. Y mientras me pide esto al gobernador, vimos lo que pasaba ayer en Mendoza. Bueno, es muy difícil de entender y es muy difícil de compartir que eso es solo una manifestación política. Claramente tiene un contenido político, pero además hay una desaprensión para con la salud propia y con la salud del otro que asombra. ahora le voy a preguntar de un par de temitas más, me comprenderá, no solamente vamos a hablar del odio, pero sí me interesa su visión sobre cómo esto se trata desde la dirigencia. Porque una cosa es que sea cosa de bases, digamos, que incluso en la época del 2008, la resolución 125, incluso ahí yo recuerdo colegas míos con los que trabajaba en ese momento, Ernesto Tenenbaum, por ejemplo, el propio Marcelo Slotto, a los cuales a veces increpaban en la calle diciéndole vos trabajás en TN o qué sé yo. Ahora, lo que yo no recuerdo es que se lo habilitara desde la dirigencia del modo en el que se lo habilita ahora. ¿Usted cree que es deliberado eso por parte de Macri? ¿Que cree que así se va a imponer a los, no sé, a los Suárez, a los Rodríguez Larreta, a los que gobiernan y tienen otras responsabilidades dentro de la oposición? Pero yo me acuerdo cuando pasó eso con Ernesto o con Marcelo, que yo salí públicamente en defensa de ellos. Yo me acuerdo que cuando Luciano Míguez, secretario de la Sociedad Rural y presidente de la Sociedad Rural, en pleno conflicto de la 125, lo agredieron a la salida de la Sociedad Rural, yo salí a solidarizarme con él. Y cuando Agustín Rossi tuvo que soportar los huevazos que le tiraron allá en Santa Fe, yo salí a solidarizarme con él. La verdad es que estas son prácticas absolutamente reñidas con la democracia. No tiene nada que ver con la convivencia democrática, nada de esto de lo que estamos hablando. Es la acción de un grupo de políticos, de dirigentes políticos, que exacerban los ánimos de la locura y hay una serie de locos que salen y atacan a la gente como la atacan con una caravana convocada en Rafaela para presionar a un juez de la Corte y
Y lo hacen lo mismo cuando dicen vayan enfrente a la casa de Cristina. Es absolutamente incalificable. Bueno, incalificable. a la par, y eso, a la par que insisto, es algo que... A la par que hace eso, digo, esta dirigencia opositora sale como el expresidente Macri, que ayer rompió el silencio después de varios meses, a decir que lo están persiguiendo. ¿Están persiguiendo ustedes a Macri? A mí me parece realmente asombroso, sinceramente lo digo, ¿no? Me parece realmente asombroso. Yo, honestamente, sinceramente no sé qué causas tiene Macri, qué causas judiciales tiene, si están en riesgo de procesamiento en alguna causa. La verdad es que ellos ven en nosotros los que ellos hicieron todos estos años. Esa es la más cruel realidad. Ellos fueron los que espiaron, no solamente espiaron opositores, se espiaban entre ellos. Yo no sé qué desconfiaba Macri de Rodríguez Larreta, de Santilli, no sé qué desconfiaba, de Monzó, no sé qué les desconfiaba. Pero ellos fueron los que se espiaban hasta, no solamente espiaban a opositores, se espiaban entre ellos. Y esto no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo una investigación judicial y solo me limito a reproducir lo que de esa investigación judicial ha hecho público y se ha dicho en los medios. Sí, sí. Y nadie lo ha desmentido. La verdad es que nosotros no hicimos ninguna acción judicial contra nadie. Nosotros nunca inventamos causas, no hay una sola causa que se haya iniciado por una denuncia anónima, como ocurrió a lo largo del gobierno de Macri. Yo se lo dije a Macri un día que lo vi después de la elección, y él me habló de los problemas judiciales. Yo la verdad no voy a levantar jamás el teléfono para decirle a un juez persiga a alguien. Y nunca voy a levantar el teléfono para decirle a un juez deje de perseguir a alguien. ¿Qué le propuso? Ninguna de las dos cosas lo voy a hacer. ¿Qué le propuso Macri Ahora, cuando le habló? No, él me manifestó su preocupación, me manifestó su preocupación por una serie de causas que se estaban iniciando, donde supuestamente él podría estar involucrado. Y la verdad es que rápidamente lo paré ahí y le dije esto que estoy diciendo. Yo no hago esas cosas. Yo hace más de 35 años enseño Derecho a la Universidad de Buenos Aires. No borro con el codo lo que escribía en libros y en artículos. No, porque él también, yo no voy a hacer eso. Él también, no presidente, ayer, en otro tramo de la entrevista que le hizo Joaquín Morales Solá, dijo que usted mintió al referirse a lo que él le había dicho sobre la cuarentena. Tenemos, creo, 20 segundos de la parte en la que Macri habla de la cuarentena. Si me disculpa, lo compartimos con los oyentes para que entiendan de qué estamos hablando. ¿Sí? Adelante, Rodo. Macri con cuarentena. ¿Cómo no? Para simplificar, hubiese ido por la línea que fue la calle en Uruguay. Ser respetuoso de la libertad de la gente. Uno sabe, Joaquín, hoy lo dice la OMS, finalmente, uno sabe el daño que hace la cuarentena. No tiene claro cuáles son los beneficios de la cuarentena. Uno cree que encerrando a la gente uno logra contener la infección. Uno no lo sabe. Lo que uno sí sabe es que tiene que tener un sistema de salud que esté listo y que la demanda no lo supere. Pero después, la verdad es que es la responsabilidad social, la distancia, el mantener fuerte el sistema inmunológico. Para eso es elemental, tomar sol, hacer ejercicio físico, todas estas cosas que fueron limitadas durante todos estos meses, que para mí ha sido muy dañino, muy dañino. Lo lamento porque sé que todos los dirigentes de Juntos por el Cambio han luchado por mantener sus localidades lo más en funcionamiento posible, pero el gobierno nacional ha tomado una actitud de miedo mezclada con autoritarismo muy complicada. Miedo y autoritarismo, presidente. Bueno, primer punto, yo no miento. No mentir me suele traer muchos problemas. Yo no miento. Ahora, hemos constatado demasiadas mentiras de Macri. Perdón, que no miente, quiere decir que Macri yo no le he dijo, mentido. Macri me dijo que se mueran los que lo que yo dije que Macri me dijo, efectivamente me lo dijo. Efectivamente me lo dijo. Que se mueran los que se tengan que morir. Lo aseguro, lo reafirmo y lo sostengo. ¿Cómo? Que se mueran los que se tengan que morir. Porque era inevitable, porque era una pandemia y era inevitable. Y la cuarentena efectivamente
tenía esta misma posición. ¿Para qué sirve la cuarentena? No sirve nada para la cuarentena. Ahora, Macri, para que recuerdes, la cuarentena nos permitió poner de pie un sistema de salud que vos dejaste destruido. Nos permitió crear un Ministerio de Salud que vos cerraste. Nos permitió poner en pie un Ministerio de Ciencia y Tecnología que vos terminaste. Por si no te acordás, nos permitió la cuarentena poner en marcha una serie de hospitales que estaban construidos en el año 2015 y que por decisión de tu gobernadora en la provincia de Buenos Aires nunca se inauguraron. Por si no lo sabés, tuvimos que poner en marcha más de 60 hospitales. Por si no lo sabés, multiplicamos por 2.5 la cantidad de camas de terapia intensiva que había en la Argentina, porque durante tu gestión todo eso no existía, Macri. Y tuvimos que hacerlo durante la cuarentena. Si vos no sabés para qué sirvió la cuarentena, te cuento, Macri. Sirvió para que la Argentina se ponga en orden después del desastre en el que dejaste a la Argentina. Presidente. A mí me impacta realmente escuchar hablar con tanta impunidad al expresidente. Es lo que sintió mucha gente ayer, pero lo traigo de vuelta a la actualidad porque ha pasado justamente un año desde las elecciones, ha pasado 10 meses de gobierno, la mayor parte del cual transcurrió en pandemia. Hay mucha gente nerviosa también por el dólar. ¿Están pensando en nuevas medidas para apaciguar el mercado cambiario? ¿Están conformes con la marcha de las últimas que anunciaron hace ya 10 días? ¿Puede llegar a cambiar la actitud de los que tienen que liquidar divisas, por ejemplo? Nosotros estamos siguiendo muy de cerca un proceso que nosotros llamamos un proceso de ordenamiento cambiario, donde nosotros tenemos que ir, no en lo inmediato, sino en el transcurso del tiempo, hacia un lugar donde confluyan las diferentes cotizaciones de la divisa. Y nosotros esa tarea ya la empezamos. Estamos siguiendo con mucha atención. La gente se inquieta mucho por el mercado del famoso dólar blue. El paralelo, sí. Pero hay que tener presente que el dólar blue está básicamente constituido por dólares que traen los extranjeros. Turistas. Los cambian en los turistas, y eso después se vende en el mercado interno. Ahora, hay una carencia muy grande de dólares que vengan del exterior porque el turismo externo está totalmente cerrado. Entonces, allí hay una tensión sobre el valor de la divisa muy grande, pero es un mercado que también hay que explicárselo a la gente, no influye sobre el resto de la economía. Lo que nosotros tenemos que cuidar es ver cómo evoluciona el valor del dólar oficial, como la gente lo conoce. Y en eso estamos siendo muy cuidadosos para evitar retrasos cambiarios y buscando que el dólar vaya siguiendo más o menos la evolución de la inflación. Y está claro que a ninguno de nosotros nos gusta vivir con las medidas que estamos viviendo, pero las medidas que estamos viviendo de restricciones cambiarias tienen que ver directamente con la carencia de dólares en la que nos dejó Macri. Macri, que debe tener un problema de amnesia severo, se olvida que entre el día de las elecciones primarias y el día de las elecciones definitivas del 27 de octubre, se fueron de la Argentina 23.000 millones de dólares y dejaron un Banco Central languidecido que desesperadamente tuvieron que cerrar cualquier venta de divisa. Eso es lo que nos dejaron. Sobre llovido, mojado, llegó la pandemia. Sí, claro. Entonces nosotros lo que estamos es en un proceso de ordenamiento del mercado cambiario, al que lo seguimos muy de cerca, que le prestamos mucha atención, no queremos tener más de una cotización de la divisa, pero va a llevar un tiempo el ordenamiento, como llevó un tiempo el ordenamiento de la deuda externa. Perdón, si está diciendo no queremos tener varios valores de la divisa, quiere decir que desdoblamiento formal del mercado cambiario no va a haber un dólar oficialmente financiero, otro oficialmente... No sé, la realidad es que en los hechos hay un desdoblamiento, porque hay un dólar financiero y un dólar, lo llamamos dólar turista, ese dólar financiero, y un dólar oficial. Pero no es oficial. Lo que nosotros tenemos nosotros tenemos que ir ordenando las cosas
para que haya un solo valor de la divisa. ¿Cree que eso va a poder pasar durante su Mientras mandato? tanto, tendremos que convivir con estas dos cosas. ¿Cree que puede ¿Cómo? pasar durante su mandato eso? ¿Qué plazos se ponen para llegar a esa unificación? No, claro, debe ocurrir durante nuestro mandato, claramente. ¿Sirvió? Nosotros tenemos que corregir este problema del desorden cambiario que se ha generado por la falta de divisas y al mismo tiempo tenemos que ofrecerle a los argentinos la posibilidad de invertir en otras cosas que no sea el dólar. Sí, claro. Y que sean rentables. Lo difícil, que lo que no Desde pudieron hacer... títulos hasta plazos fijos o construcción en viviendas, darle otras alternativas que no sean el dólar y que les permitan tener rentabilidad con sus inversiones. Lamentablemente no pudo ningún gobierno democrático, ¿no? Desde el que rompió la moneda de la última dictadura, pero bueno, es el desafío al que me imagino. Es cierto, pero es un desafío que tenemos por delante. Y que la verdad estamos con mucha vocación de lograr el resultado. ¿Sirvió bajar las retenciones, esos puntos y el diferencial sobre todo entre la retención al grano y la retención al aceite, que es más un gesto hacia las aceiteras? Digo, en vista de que no están liquidando quizás lo que ustedes esperarían. Hasta aquí debo confesarle que no ha servido, pero no sé, todavía tenemos un tiempo por delante y por ahí entiendan la necesidad que tenemos de que esas divisas se liquiden. Hasta acá no ha rendido lo que esperábamos que rinda. ¿Hay algún responsable de esto? No, el mercado que no quiere liquidar dólares, que no exporta y no liquida dólares, y que está especulando con muchas cosas. Si alguien está especulando con una devaluación, especula de gusto porque una devaluación no va a haber. Si alguien especula con que siga subiendo el grano de la soja, eso nos excede a nosotros, porque la sequía en los Estados Unidos evidentemente ha mejorado muchísimo el precio de la soja. Si alguno especula buscando un mejor precio para los aceites, también nos excede. ¿Cree que la suba del dólar paralelo o de las versiones financieras del dólar puede tener que ver con una presión política de un sector de empresariado? Pienso, por ejemplo, en el impuesto a las grandes fortunas. Digo, ¿puede ser que estén buscando obturar alguna iniciativa del gobierno presionándolo por ese lado? Yo quisiera creer que no. Fundamentalmente, Alejandro, porque como lo has dicho muchas veces, esto no es un impuesto a las grandes fortunas, es una contribución por única vez a los que tienen más de 200 millones de pesos como patrimonio. Entonces, en verdad no es un impuesto. Y quisiera creer que no es eso lo que los está motivando. Quisiera creer que tiene más que ver con un juego especulativo de precios internacionales de commodities y tal vez algunos que sueñan con que nosotros devaluemos, que si esos pierden el tiempo. Pero la opción de que por ahí están esperando un mejor resultado de los precios internacionales, porque efectivamente la oferta americana de soja ha caído mucho y entonces han crecido los precios de la soja y por ahí alguno está esperando un mayor precio, eso puede ser. Presidente, la última... Yo trato de no buscar, trato de eludir las versiones con las miradas conspirativas. Por ahí es una ingenuidad de mi parte. Quiero creer que no, porque la verdad es que la Argentina estamos viviendo un momento único, donde se ha combinado el desastre que heredamos más la pandemia. Como yo siempre digo, la Argentina era un paciente de terapia intensiva el 10 de diciembre y encima se contagió de coronavirus. Era lo peor que nos podía pasar. Sí, eso claro. nos pasó. ¿Qué le dice, presidente, al que desorientado encuentra a la oposición tan monolítica, con un discurso tan fuerte, violento, pero efectivo con su base, y que encuentra frustración en su vida cotidiana? Digo, es cierto que tanto la pandemia como las consecuencias del macrismo son la gran parte de la explicación de esa vida cotidiana, pero hay muchos que empiezan a inquietarse, bueno, por lo que esperaban a esta altura de su gobierno. ¿Qué les dice a ellos? Que yo los entiendo, pero que el mayor problema que están viviendo se lo generaron esa oposición que hoy se muestra monolítica e inquieta. En verdad el mayor problema fue eso, porque seguramente si no hubiéramos tenido que
que reconstruir hospitales, reconstruir camas de terapia intensiva, comprar respiradores automáticos, sacar de urgencia un ATP para sostener el empleo privado, sacar de urgencia el IFE para darle un auxilio a 9 millones de argentinos que estaban fuera del sistema. Si no hubiéramos tenido que crear la tarjeta alimentar porque dejaron el 36% de pobreza, si no hubiéramos tenido que hacer todo eso, seguramente la vida de los argentinos sería un poco menos difícil de lo que es hoy. Pero lo que le digo a los argentinos es que nosotros, la inmensa mayoría de los argentinos, ha hecho las cosas bien. Ha acompañado los cuidados, se ha preservado. Cuando uno mira los resultados, por ejemplo, del trabajo formal, la caída del trabajo formal es de 2.5%. Es la misma caída que tuvo en promedio toda Europa. Hicimos las cosas bien, preservamos el trabajo. Yo estoy viendo permanentemente en mis viajes pequeñas y medianas empresas que me cuentan que han podido sobrevivir gracias al ATP. Hemos salvado infinidad de puestos de trabajo, hemos salvado infinidad de empresas. Hoy, sin ir más lejos, fui a una refinería donde se anunció una inversión de $700 millones en los próximos 3 años. O sea, no se están yendo las empresas del país, como dicen los diarios, no es masivo ese definitivamente ese no, definitivamente no. Y cuando uno mira, entraron más uruguayos de Uruguay a la Argentina que argentinos que se fueron a Uruguay. Pero bueno, son cosas que también son parte de esa prédica del odio, de hacerle sentir a la gente que vive en un país espantoso, que somos una sociedad horrible. Yo el otro día leí un artículo de un argentino que aparentemente vivía en Arabia y decía, acá se respeta a la gente. Y en Arabia es uno de los lugares donde más se maltratan los derechos humanos. Y si quieren ver, vean cómo vive una mujer en Arabia. Hablando de la mujer, entonces, las mujeres sacaron una solicitada, las mujeres reclamándole por la que era una de sus promesas de campaña de hacerlo además este año, que fue una de sus menciones en la Asamblea Legislativa al abrirla, la ley de legalización del aborto. ¿De cuál? Perdón. La despenalización del aborto. Pero yo voy a mandar esa ley, ¿eh? ¿Ya tiene un plazo? Yo voy a mandar esa ley, no tengan ninguna duda. Yo voy a mandar esa ley. Yo lo que esperé todo este tiempo es que la verdad, la pandemia reciba toda nuestra atención, también la atención legislativa. Por eso dejé pasar este tiempo, pero yo tengo un compromiso, pero más que un compromiso lo que tengo es una convicción. Tengo una convicción. En la Argentina las mujeres se siguen muriendo por abortos mal practicados. Y muchas más mujeres quedan lesionadas de por vida por los abortos mal practicados. Así que yo en eso no he cambiado un ápice, no he cambiado nada, simplemente por una cuestión de oportunidad, si se me permite el término, entendiendo que la pandemia debía ocupar nuestra atención, postergué el envío de la ley, pero la ley la vamos a mandar, por supuesto que sí. Presidente, esta gente que está frustrada, que usted dijo, los entiendo, me pareció una definición fuerte porque, bueno, hace también a la autocrítica de un gobierno, hace aprendizaje, ¿no? Usted dijo, volvimos mejores. La verdad que espera algo, espera que haya una pospandemia. Parece audaz hablar de pospandemia ahora, pero ¿qué resorte imagina usted va a ser ahora el que haga despegar a la economía, digamos, el que le dé oportunidades a esos 2.5 porcentual de desocupados que se generaron en estos meses? Nosotros tenemos que primero seguir pensando en la salud nuestra, en la salud de los argentinos. Una vez más, pedirle a los adultos mayores, pedirle a los que tienen enfermedades prevalentes, a los que tienen factores de riesgo, que por favor se cuiden mucho. Porque yo la verdad no quiero ver aumentar más la lista de muertes. Le pido a los que por ahí descuidadamente se juntan con otros en reuniones sociales, que piensen que pueden ser vector del contagio y sin saberlo estar contagiando a mucha gente que por ahí termina su vida como consecuencia de ese contagio. Esa es mi mayor preocupación. Nosotros hemos logrado el objetivo de que ningún argentino se quede sin atención sanitaria
en la pandemia. Sí. Ese objetivo que nos propusimos el primer día cuando largamos la cuarentena, lo hemos venido cumpliendo hasta aquí con la responsabilidad de todos los gobernadores y de todos los intendentes que colaboraron y mucho en ese objetivo. Pero le pregunto por el post con porque el trabajo la gente... enorme de la gente de la salud y demás. Termino con esto, Sí. termino con esto. Ahora, nosotros vamos a entrar en una nueva etapa. La etapa que viene es ver cuándo la vacuna efectivamente está a nuestra disposición. ¿No es fin de año? La Argentina está, bueno, estamos intentando que sea lo antes posible, pero la vacuna no ha salido en ningún lugar del mundo claro. todavía. Nosotros lo que estamos esperando es que cuando salga nosotros estemos anotados con el resto del mundo para recibir las vacunas que nos hacen falta. Y por eso durante estos meses hemos trabajado con todos los que tienen proyectos de vacunas para precisamente poder contar con la vacuna, con la primera vacuna que exista, poder contar con ella. Cuando nosotros estemos pasando ya el problema de la pandemia, y creo que la vacuna es la solución, porque quiero también hablar con franqueza, yo no sé mentir, no me gusta mentir. La realidad es que miren lo que está pasando en Europa, todos pensaron que la pandemia había pasado, y está viniendo una segunda oleada que no sabemos dónde termina. Sí, sí. La que le va a poner fin a la pandemia es la vacuna, objetivamente. Nosotros trabajamos muchísimo en ese punto y estamos muy atentos y ponemos mucho esfuerzo en ese tema. Ahora, yo estoy viajando el jueves a Vaca Muerta, donde estamos lanzando el Plan Gas. Ahí estoy seguro van a haber muchas inversiones que hagan mover a la economía argentina, que den trabajo a subcontratistas pymes, que en esa zona las hay muchas. Estamos llevando adelante un proyecto para promover la construcción de viviendas, tratando de permitirle a los que tienen dinero no declarado, lo blanquee para ese fin, y para los que tienen dinero declarado, desgravarles bienes personales para que puedan invertir ese dinero y conviertan ahorros financieros en construcción de viviendas. Y vamos a lanzar un plan de viviendas y de obra pública muy, muy poderoso con el objeto de movilizar la economía argentina. Yo estoy seguro que el año que viene va a ser mejor que este, estoy absolutamente seguro. Y vamos a crecer bien. Y vamos a empezar a poner orden a una economía que se desordenó muchísimo. Presidente, en estos últimos años. Un objetivo módico ese, ¿no? Este año de merda, la verdad que no puede dejar lugar a otro más que mejor, me parece. Creo que estamos todos de acuerdo en eso, no hay grieta. No, pero es que yo no dije cuánto íbamos a crecer. Yo creo que vamos a crecer mucho. Y estoy convencido de eso. Está claro, tenemos que recuperar 12 puntos de caída del PBI, que es lo que calculamos este año que vamos a caer. Pero el año que viene vamos a crecer y mucho. Y la gente lo va a sentir. Y la diferencia con otros tiempos, con otros tiempos recientes, es que lo que más nos preocupa es que crezcan todos, no que crezcan algunos. Que ese crecimiento llegue a todos, llegue a los sectores más postergados también. Eso es lo que más nos preocupa y es lo que más deseamos. Por eso nosotros tenemos un programa de desarrollo de la economía que involucre a todos, que no deje afuera a nadie. Yo estoy muy seguro que el año que viene para los argentinos va a ser mucho mejor. Presidente, le agradezco este rato que se tomó para charlar con nosotros. Buenas noches. Gracias, Alejandro. Un abrazo muy grande.